Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Villagrán. Soy estudiante de la maestría en procesamiento de la información y pues es para la materia de métodos estocaicos con el doctor Efraín González Ramírez. Y bueno, pues yo le voy a hablar acerca de un trabajo que nos dejaron de cerca de este artículo de On Clustering Using Random Walks, que lo que teníamos que hacer es ir desarrollando, bueno, primero los pasos que nos indicaron era leer el artículo hasta antes del punto 6, leer el artículo, entender un poco la teoría y así ir desarrollando estas fórmulas para poder hacer un grafo que se pueda unir, ¿no? Que se pueda formar a través de esos datos, formarlo en clusters y mostrarlo pues, mediante grafos, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que consiste el trabajo. Eh, Aquí pues algunas notaciones básicas es que se pudieron utilizar para hacer todo esto de los clusters, de las agrupaciones, se podía usar tanto el random walk como, bueno, sí, el random walk que es el grado de los pesos en estos grafos. Y también se podía usar una distribución estacionaria. Y también, que, bueno, esto venía siendo el p-visit, que bueno, como lo habíamos visto, ese p-visit es un valor, una distribución estacionaria que, pues, que tiende a un valor i, en este caso, que sería un i, que es pues, cualquier valor, ¿no? Y donde en este caso, aquí como se ve mi crucero, entonces donde el k pues iría hasta infinito, o sea que serían infinito valores y pues nosotros elegiríamos ese i, ¿no? Eh, También se podía hacer por la probabilidad de escape, que era pues desde un nodo fuente hasta un objetivo, donde pues ahora sí que hay varias formas de hacer, tanto por random walk, por el p-visit, que es una distribución estacionaria, y la probabilidad de escape. Entonces, prácticamente, pues esto era el problema de la agrupación de los grafos, y se intentaba bueno, de este tipo de grafos que está aquí, que es, no puedo subrayarlo, pero es este que está aquí, esta imagen que está aquí, era utilizar este tipo de grafos que era, pues sí, es un clustering representado ya de un grafo, que en este caso pues se puede ver dos clusterings, dos agrupaciones de esos datos y pues bueno, nos mencionaron que podíamos utilizar estos valores como muestra para poder realizar bueno, pues nuestras pruebas, ¿no? En la forma ya de hacer el grafo, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que se intentaba hacer. Bueno, les voy a mostrar. Yo hice un código en R, donde, bueno, prácticamente aquí al principio, pues yo son de algunas de las librerías que yo utilizo, como el iGraph, ggplot2, bueno, entre otras. De todas esas gráficas, pues las utilicé para poder desarrollar pues este código, ¿no? Donde prácticamente aquí hago, pues las matrices de transiciones. Esas dos matrices de transición, pues son las que están en el ejemplo, en el artículo. Eh, Prácticamente son las que están aquí, son estas matrices. Entonces yo la tomé prácticamente de ahí, ¿verdad? Entonces estos valores, tanto en la matriz de transición esta uno como esta del ejemplo 2, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, solamente es poner los valores para una matriz cuadrada, bueno, porque pues las matrices de transición trabajan siendo matriz cuadradas, cuando no son una matriz cuadrada, pues no se puede, ¿no? Entonces hay que irla armando así, ¿no? En este caso, bueno, el vector p visita, yo lo realicé por el vector de p visita, pues prácticamente es este método, pues yo lo que hago es para obtener ese valor del p visit bueno, que el p visit tiene dos valores, que tanto un mayor como un menor. Entonces, pues a partir de esa matriz de probabilidades, pues yo voy a recibir esa matriz de probabilidades, ese número de fila,
y ese valor K, que es, bueno, ese K sería como un valor que yo le asigno, que es como bien dice el número de iteraciones que yo decido, ¿no? Entonces, a ese, bueno, a esos datos, entonces lo que yo hago es hacer un matrix.power, que ¿qué es lo que hace esto? Pues hace que la matriz esté a una potencia, que es a la potencia de la matriz de la probabilidad por el número K que nosotros elegimos, y se multiplicaría por el número de la fila en la que está, y así sucesivamente pues va, bueno, más adelante pues va a ir iterando este método, función, como lo quieran llamar, pues va a ir dentro de un iterador, ¿no? Pero para que vaya multiplicando paso por paso. El siguiente método es el de vector P-visit suma. Perdón. Eh, bueno, este método prácticamente, perdón, este método sirve para poder obtener ese vector p-visit que va a ser menor o igual a ese KI, ¿no? Ese KI, pues que sería ese valor que nosotros le asignamos, ¿no? De la matriz de probabilidades, y donde prácticamente esto es, bueno, sería un siglo donde, bueno, primero recibe los primeros datos, ¿no? Los mismos, que es la matriz de probabilidades en la fila y su número K, que ese número K pues es como las iteraciones que nosotros le asignamos, ¿no? Entonces va a haber un ciclo for, donde ese ciclo for pues va a haber, es como un índice que va a ir desde un valor desde el 1 hasta ese valor que nosotros le dimos, ¿no? Entonces, prácticamente aquí lo que va a ir sumando es cada valor que obtenga del vector p-visit, que el vector p-visit es el que vimos arriba, que, o sea, al obtener eso, lo va a ir sumando y así vamos a poder tener todos los valores que tienen el vector p-visit, ¿verdad? Bueno, aquí el siguiente método pues es para sacar la norma. La de L1 lo mencionaba en el artículo. Pues la norma pues es algo sencillo. Nada más pues le pasamos el vector y le sacamos bueno, que es la suma de los valores de ese vector, sacándole la absoluta, que pues la norma prácticamente pues, siempre sería positiva por eso, ¿no? Entonces por eso saco la absoluta. Bueno, ahora este método de los parecidos, pues los parecidos le puse porque va a encontrar la similitud entre dos vectores, entre los que están, bueno, son dos vectores, ¿no? Pero los que están en el eje de las X y en el eje de la Y. Entonces, todos esos parámetros son son los elementos de ese vector que van a tener esas posiciones, ¿no? Donde ese valor K, en este caso, pues va a ser ese número de iteraciones que nosotros le vamos a dar, ¿no? Y así va a encontrar por la fórmula que también mencionaba el artículo, pues va a ir, bueno, irá sumando bueno, sumando y restando más bien, multiplicando por esta fórmula que tenemos aquí, que es el exponencial de 2 por k menos la norma del vector, tanto en la posición x como menos el vector en la posición y menos 1. Y que esta sería la fórmula para ir encontrando los números del vector que son parecidos, que son similares uno con otro, tanto en la posición x como en y. Eso sería la explicación de este. Ahora, lo que se tendría que hacer es para encontrar, pero ahora no los pesos que son parecidos de ese vector, donde prácticamente pues recibe alguno que los anteriores, que recibe que, que recibe la matriz de probabilidad, el X y el Y ese K, que serían las iteraciones, ¿no? Aquí tenemos, bueno, lo guardaría en dos, pues sí, los valores del vector visit suma en la posición X y el vector visit suma en la posición Y. Entonces, utilizaría la función de arriba de vector visit suma, que iría sumando los elementos desde esa matriz para poder yo obtenerlos. Y ahora
Así con estos datos, pues le pasamos la matriz de probabilidades, pero solamente los X. Y en cuanto al número de iteraciones que nosotros le queramos dar, y en el siguiente, más pasamos ahora los datos de Y. Ese regreso de los pesos, aquí nada, bueno, ese regreso de pesos encontramos también los que son parecidos, pero ahora, como ya tenemos dos vectores, entonces tanto los de Y como, como los de X, entonces lo hacemos en este número de iteraciones. Entonces, así es la forma como podemos regresar esos pesos que serían los pesos parecidos o sea, los que son similares, los pesos similares, ¿no? De ese grafo, ¿no? Eh, ahora la matriz nueva con pesos, porque este método, o sea, prácticamente, o sea, va a crear una matriz nueva con los nuevos pesos que se encontraron. O sea, ya no con los que son tan parecidos, ¿no? Prácticamente, o sea, lo que pasa en esta matriz de probabilidades es que ese número de iteraciones pues va a tener ese tamaño de número de columnas y ese resultado de esa matriz pues nos va a ir generando pues los ciclos, ¿no? Bueno, que en este caso pues nosotros le asignamos un tamaño para tener un número de columnas, que es el número de columnas de nuestro matriz de probabilidades. Ese resultado pues lo vamos a hacer en una matriz eh, pues es una matriz, se puede decir que creará una matriz, pero vacía, ¿no? Para poder nosotros interactuar con ello. A esto se van a desarrollar, se va a recorrer esta matriz tanto en la posición X como en la posición Y. Entonces, por eso se hacen dos ciclos, dos ciclos for. En este caso, si la matriz P, que es la matriz de probabilidades en la posición y J es diferente o igual a cero, pues nuestro resultado en la posición I, tanto I, J, pues serían esos pesos parecidos que nosotros encontramos. Y si no, pues ese resultado sería que igual a cero, que es el valor que se asignaríamos a ese cero, ¿no? Ya, digo, ¿no? A esa matriz de transición que tenemos. Esa matriz de probabilidad, pues ahora este método, pues nos ya va a servir para partir esas matrices de transición que tenemos, ¿no? Sacaremos ese tamaño de esa matriz pues, a pesar de que se hace una matriz de dimensiones propuestas, ¿no? Donde le pasamos el tamaño de esa matriz, que sería dado por el tamaño del número de columnas. Esa matriz de probabilidades, igualmente, lo que nosotros hacemos, pues, es generar una matriz vacía e igual se van a recorrer por iteraciones para el vector, tanto en la posición Y como en la J. Eh, bueno, aquí continuando, perdón, sería asignando el peso, que sería ese tamaño de esa matriz en la posición I y J, ¿no? Que ese sería lo que encontramos. El D sería nuestra dimensión que tenemos, que la dimensión saldría de la suma de este tamaño de la matriz en la posición I, pero si esa dimensión es diferente a cero, esa dimensión, pues entonces la probabilidad es igual al peso sobre la dimensión y la matriz en la de probabilidades en la posición IJ, pues sería lo mismo que la probabilidad. Entonces, ese sería el valor que hemos encontrado de esa matriz de probabilidades, teniendo todo eso. Pero si no, esa matriz en esa posición, pues va a tener un valor de cero. Entonces, es ir comparando todo esto para que nos vaya dando, ¿no? Entonces, ya bueno, ya para poder correr, por sí, ¿no? el grafo y poderlo probar, pues prácticamente aquí lo que sería es, bueno, pues crear el grafo que viene siendo, teniendo ese grafo bueno, desde una matriz
adjunta, ¿no? Que es la que tenemos arriba, es la que estaban aquí, ¿no? Que esas son esas matrices de transiciones, ¿no? Donde pues le pasamos esa matriz de transición y pues lo imprimimos para que se nos muestre. Ahora, nos hacíamos un ciclo donde pues es desde el elemento 1 hasta el elemento K que nosotros le asignamos, que sería pues es un número de iteraciones, donde esa matriz de probabilidades, pues ahora sí la vamos a sacar, ¿no? De la matriz de probabilidades, le pasamos la matriz de transición y esa matriz nueva con pesos, le pasamos la matriz de probabilidades, que pues con un K que de elementos. Todo esto, este, este método, pues se llegó a través de que en el artículo menciona que hay se llama MS clustering. Ese es como un pseudocódigo de un algoritmo, pues donde, bueno, yo aquí lo intento imitar para poder realizar ya teniendo todas estas funciones. Entonces ya se puede, pues, bueno, con ese algoritmo que nos da el artículo, pues se puede imitar y por eso sale este método, ¿no? Bueno, como les mencionaba, pues ahora al grafo le volvemos a sacar esa matriz de transición, pues que va a ser como una matriz de transición nueva ya con la matriz nueva con esas probabilidades, ¿no? E imprimimos ese grafo y pues nos va a regresar esa matriz de transición que nosotros tenemos. Y ahora pues para correrlo, pues esa matriz de transición pues lo haríamos en dos iteraciones y, bueno, y prácticamente pues ya corriéndolo, pues aquí bueno, nomás que como que se está tardando un poquito, aquí está. Eh, ya prácticamente ya corriéndolo todo, pues nos damos cuenta de que aquí va, bueno, se tarda poquito, pero aquí va iterando y los va separando, porque son como triángulos. Bueno, esto es por la librería, ¿no? Que así va formando los nodos, ¿no? Y nos damos cuenta de que pues el 14, el 13, 12 y 15, pues son vectores con las mismas probabilidades y con los mismos pesos y los asigna a un grupo. El día 9, 7, 8 y 11 son de otro grupo y el resto pues son de otro grupo. Entonces, esto es lo que hace, los va agrupando en cuanto a su similitud, que es lo que hicimos en el método, ¿no? Prácticamente eso es lo que es, ¿no? Eh, ahora, bueno, esto es lo que estaba haciendo, ¿no? Ahora, bueno, ya también realicé un código que es prácticamente este que está aquí. Este fue realizado en Python y pues es para las imágenes que nos había pedido de los grafos, o sea, de las cadenas con Markov, ¿no? Donde prácticamente pues es ir juntando en clusters todos estos datos de las bases de datos. Aquí una limitante que que yo tuve es que mi computadora no tiene un procesador bueno, tiene un i3, lo cual pues ya es lento y pues no tengo otra computadora en que probarlo. Entonces se tarda mucho tiempo este código porque hace pues sí, las comparaciones con 8000 datos, que pues ya es una, una cantidad grande, ¿no? Entonces prácticamente lo que hago aquí yo es que, bueno, pues creo una clase para todo esto, ¿no? Para estos métodos, donde pues hago un método de imprimir datos, que en este método de imprimir datos, pues le paso la base de datos, que en este caso la base de datos es bueno, unas que nos están en el artículo, unas que nos pasaron, que son libres, son unas bases de datos de 8000 datos, es la de 4.8K, así se llama. Entonces yo utilizo esta base de datos y entonces si hay más de 3 columnas, entonces pues va a haber una advertencia que pues, es más grande de 2 dimensiones, entonces por lo que pues hay que tener cuidado, por eso lo imprimo más que nada, pero más que nada este método es solamente para imprimir por nuestros datos, que se vean bonitos con colores y todo, de una librería, ¿no? Y que se muestre. Ahora aquí es para sacar la norma donde pues,
le asigno dos valores, el A y el B, y por librerías de álgebra lineal, pues nada más saco la norma tanto del, del vector arreglo A como el arreglo B, y saco la norma. Eh, ahora, el KN del grafo. ¿Por qué KNN? El KNN mencionan en el artículo que es de los mejores métodos para la optimización en cuanto a encontrar grupos. En el artículo lo menciona. Entonces, dice que también se utiliza el Starlink y el K-Metroid, pero a mí por facilidad se me hizo el KNN porque pues ya un poco lo conozco y también hay ejemplos en internet donde pues uno puede adaptarlos a sus necesidades, ¿verdad? Entonces yo aquí le paso pues una base de datos. Bueno, primero que nada, a lo mejor no se entiende qué es el self. El self es un valor, un parámetro en los métodos de Python, donde solamente es para decir que se llame recursivamente a sí mismo, al vector, que puede llevarse o no llevarse, pero muchas en la práctica de la programación se dice que es bueno ponerlo, pero no es necesario, ¿verdad? Más aclarando eso. Bueno, le paso la base de datos, ese valor K que nosotros tenemos en una de iteraciones, y el verbos prácticamente es un parámetro que nada más se tiene pues bueno, para ir poniendo como un mensaje de cuánto, como son muchos datos, para ir poniendo qué avance se tiene de esas iteraciones. Solamente es para eso. Donde prácticamente aquí en el punto, en puntos, en la variable puntos, tenemos nuestro vector P, que va desde una posición 1 hasta todos los que hay. A, a este vector P, pues lo divido en tuplas. Aquí que creo un grafo y saco un rango de puntos y voy añadiendo esos nodos. Si entonces voy mostrando un mensaje donde de que se va construyendo el número en un cierto porcentaje. Eso es lo que hace. Ahora lo que yo hago es que esas distancias las pongo en una lista, en un mapa de listas, donde les voy sacando esa norma tanto del vector P como de un vector X, y voy sacando esos puntos para poder pues ir generando esas distancias, ¿no? Que serían como las distancias euclidianas, que sería algo así como la norma, ¿verdad? Que sería lo mismo. Ahora hago el segundo paso que es para obtener pues ese valor más cercano que viene siendo sacando las distancias y multiplicado por desde uno hasta el número que va iterando, que es desde K hasta, siempre va a ir sumando uno. Para encontrar esos cercanos, pues utilizo la fórmula que está dada ahí, que es de uno sobre las distancias por ese número C, que sería el número de iteración, por un valor pues pequeño para que pues vaya subiendo todos estos pesos, ¿no? Si son similares o no, ¿no? Que es uno de la 4. Entonces, a través de esto pues va a encontrar un máximo, que es de donde va a partir ahí y va a encontrar el máximo de ese rango de valores y va a ir, los va a ir agregando a ese grafo, ¿no? Aquí el partir del grafo, este método es prácticamente, pues como lo dice, es para ir partiendo ese grafo pues en pequeñas partes para, así que como el método de divide y vencerás, pues prácticamente se hace lo mismo. ¿Para qué? Pues es para facilidad, porque como son muchos datos, no se puede trabajar tan fácil con tanto, entonces mejor se divide y se utiliza un método de part graph, que es de la librería Metis, que ya viene programado y pues es pasándole un grafo, te lo va a ir particionando. Eso sirve esta librería, que pues ya es más fácil, ¿verdad? Entonces nos va a ir enumerando esos nodos y de acuerdo a si son clusters o no, y pues nos lo va a ir guardando de acuerdo a nuestras partes que tenemos, ¿no?
y a esos nodos les va a dar dando atributos en caso de que no haya, ¿verdad? Otro método que es el antes de partir ese grafo, o sea, antes de partir ese grafo, antes de este método, pues lo que yo hice es que como le pasé ese grafo y ese número de iteraciones y la base de datos para que las vaya partiendo, pues entonces yo los voy enumerando, esos nodos los voy enumerando. Y si están ahí, les asigno el cero. Hago un contador, que en este caso le llamé conteos, pero es para que los vaya contando los pasos, y que son que cada paso pues son el número de nodos que hay, ¿no? Y pues si en este caso los clusters o las agrupaciones que es menor al número de iteraciones menos uno que yo le di, pues bueno, lo va a asignar tanto esa clave como ese valor, pues les va a ir cambiando los valores, ¿no? Que al máximo contador le va a dar un valor y al máximo contador le va a dar un key, que en este caso un key pues sería como una clave para que pare ahí, ¿no? Y ya no se haga. A ese nodo ese pues lo voy a ir recorriendo, que bueno, se podría llamar esta que es programación lineal. Esta programación lineal pues no necesariamente es de un for que sea como la estructura normal, porque pues, es programación lineal. Eh, y entonces, pues nada más lo que se hace aquí es que se compara este número de nodos eh, que estén en la misma posición que ese número de máximo de los clusters y se van a ir particionando en subgrafos y los va a ir partiendo. Y ya cuando ya los partió, los voy a ir enumerando. Eso enumerando, pues para que tener el control de esos nodos, ¿no? Irlos asignando, pues esa parte de nuevos conteos para poderlos manejar más, ¿verdad? Esos grafos. Entonces, aquí se hace uno para obtener los clusters que son las agrupaciones que se generaron, donde prácticamente estos clusters que se hicieron pues los voy a ir guardando en esa variable nodos y los voy a ir iterando, agregando su parte correspondiente de ese grafo, donde pues, en cada nodo lo va a ir iterando y los voy a ir encontrando, obteniendo, ¿no? Los bordes conectados a este, pues le voy a pasar las particiones que hice y ese grafo, donde prácticamente, pues, bueno, primero se crea un, un vector pues solo, vacío, y donde va a ir iterando pues en cada vector en una posición, tanto en la 0 como en la uno, que podría decirse que también es la posición X o la Y, que es lo mismo. Y a ese grafo, si tanto el A como el vector B están en ese grafo, en esas posiciones, pues se va a ir agregando a esa posición y va a ser una posición que ya se tiene, ¿no? Ahora, al mínimo de particiones, pues le voy a asignar ese grafo, donde, bueno, prácticamente hago una, una copia de ese grafo. eh, Hago una copia de ese grafo y voy a ir obteniendo esos clusters, esas agrupaciones en las posiciones, que sería posición X y Y, que sería lo mismo que el 0 y 1. Y voy a obtener esos bordes que están conectados que el método de arriba lo vuelvo a utilizar para tener esos valores tanto de la posición U0 y la 1, ¿no? Eso es para qué sirve. Ahora para obtener los pesos, pues los obtengo del grafo y de los bordes de ese grafo. ¿Cómo los obtengo? Pues el grafo me interesa lo que esté en el borde, en la posición 0 y en el borde de la posición 1. Y esos recórremelos para poder yo tener los pesos. Eso es. ¿Por qué weight? Pues porque en Metis hay una librería que así lo pone, que weight es que ya nos ayuda a tener los bordes. Entonces, por eso es como una nomenclatura que yo utilizo, no porque nomás lo haya querido poner, sino que es una nomenclatura que me ayuda el Metis. Ahora de lo de dividir los pesos, entonces el grafo y el clúster, que bueno, lo voy a ir almacenando en un subgrafo y esos bordes que va a ser un mínimo de particiones y los pesos pues los voy a ir obteniendo de tanto
clúster como de los bordes y los regreso. Ahora para conectar esos grafos, pues ahora voy a tener ese grafo y ese clúster que va a ser la suma de dividir esos pesos, tanto del grafo como del clúster. Eso es prácticamente lo que es. Eh, Ahora ¿cómo los voy a conectar? Pues los voy a conectar por mediante esos bordes que según que de la posición I de la posición J de ese grafo. Y los voy a ir sumando esos pesos del grafo y de los bordes. Ahora hago un grid layer, pues sí, eso puede decir que es un mesh, que el mesh sirve para juntar estos valores en uno solo y ser como si fuera un vector. Y los voy a conectar tanto de la posición I como de la posición J. Y todo esto pues asigno mediante pues una fórmula que sería lo que te salió del obtener pesos sobre lo que te sale del mesh sobre un valor 2 que en este caso es para irlos conectando e irles generando esos valores que tienen, ¿no? Ahora la cercanía interna del grafo, pues entonces van a ser muy cercanos estos grafos, entonces pues como se tienen los subgrafos y nosotros le asignamos esas orillas que nosotros las sacamos, pues voy a obtener esos pesos tanto del clúster que es del subgrafo y de cada uno de los bordes que voy generando. Y pues aquí voy a sacar la suma de esos para pues, obtener esos pesos. Para juntar esa puntuación de los pesos, esos grafos, pues los voy de los datos que yo pido que me pongan, tanto, o sea, de puntuación de los pesos me refiero a esos valores que están en mis pesos, pues los voy a ir multiplicando y elevando a las posiciones que voy sacando de cada uno de esas, de la posición y de la J, ¿no? Que prácticamente sería esto en las iteraciones necesarias. Este de método de juntar los mejores, pues le asigno, le paso el, gra- el grafo y la base de datos, un valor A, que en este caso, ese valor A es un valor que, pues que también le asignamos, pero es un valor que nosotros le queramos dar como si fuera un alfa, ¿no? Un alfa, pues, que vendría siendo como nuestra tasa de error, de margen, ¿verdad? Y ese K, que es el número de iteraciones, donde prácticamente aquí lo que único que hago es que los clústeres van a ser únicos, donde voy a ir generando pues, las variables para ir generando todo esto. Y si los clústeres son menores o iguales al K, pues regresa falso, pero si no, van a ser combinaciones de esos clústeres que hizo, de esas agrupaciones, y los va a ir checando. ¿Para qué los va checando? Pues los va a ir checando para ver si hay mejores que de eso que se obtuvo, si hay mejores. Y si sí, pues los va a checar tanto en la posición I como en la posición J. Y los va a ir asignando a una variable que son los bordes que se van conectando en esas posiciones. Pero si no hay bordes, entonces aquí sería un problema y lo que tendría que hacer es que juntar esos puntuaciones de los pesos que serían como sí, serían los pesos de ese grafo en esas posiciones que se encontraron. Y todo esto se va a ir, pues esto prácticamente nada más es que el puntaje con el que se va, eh, eh, pues sí, con el que más se parece, ¿no? Con el que más se va apareciendo, los va mezclando. Prácticamente eso es lo siguiente. Este de método de poner texto, pues yo lo puse solamente para, como en este método de Metis se utiliza las etiquetas, entonces, pues para ir copiando las etiquetas y e irla asignando a los clusters, y en cada cluster, pues tiene esa etiqueta de, bueno, esta que está aquí, para no repetirla, y así va a ir avanzando en esa barra de progreso en forma de lista para pues irla pegando ir pues poniendo, ¿no? De que se hizo un cierto avance. Ahora, este método de cluster que está acá, que es el como quien dice como el que más sirve, el más importante, porque si seguí la misma del MC clustering que está del artículo, donde pues ya nada más hay que llamar los métodos que se tienen que hacer para poder generar todo estas agrupaciones. Aquí, ¿qué pasó? Donde pues le mando la base de datos, ese número K que nosotros queremos, el KNN, que sería igual a 10, que sería
las 10 iteraciones que quiero que haga de KNN, ese valor m que es igual a 30, que en este caso es el número de iteraciones nada más de iterar, ¿no? No del KNN. Y ese alfa que yo le asigné de 2.0, por ponerle así, le puse nada más. Y lo demás es que para que no se vaya imprimiendo y no haya comentarios, ¿verdad? Bueno, prácticamente lo que yo hago es saco las agrupaciones por el KNN y ahora, antes de partir ese grafo, pues le paso todos esos datos. Ahora, ese TKDM, pues es nada más, ese método nada más sirve para ir generando una barra, que es como una barra de progreso. Eso es lo que único para lo que sirve. Y esto ahora voy a ir juntando los mejores puntajes del grafo en estas posiciones, le paso lo necesario y así los voy a ir imprimiendo los datos. Ahora, pues sí, como les mencionaba al principio, pues hay que tener cuidado porque tarda mucho, ¿no? Es lo malo. Entonces pues lo que hay que hacer aquí es que pues mando llamar la base de datos. Ahora, a ese método que le dije que era importante que seguí del artículo, que ya nada más es teniendo todos los demás métodos, es hacerlo en agrupaciones, le paso los datos, le paso ese número que lo quiero, cada número de iteraciones o separaciones que quiero que haya, ese KNN que le quiero pasar, que es de 40, y ese número de iteraciones que hay, y el alfa, ¿no? Sobre todo, y que no se vaya imprimiendo, sino que hasta el final se impriman los datos. Entonces, prácticamente es eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí déjenles comparto. Bueno, aquí continuando, prácticamente lo que hago es que, bueno, aquí ya no lo voy a correr porque tarda mucho, tarda más de 3, 4 horas. No lo voy a correr por eso, porque pues, si no sería eterno en el video, pero le puedo mostrar los ejemplos que ya había sacado de correrlo, donde pues prácticamente ya me lo va generando en clusters. Como se puede fijar, pues el primero sí lo va generando bien, pero pues le hizo falta iteraciones para que ya lo vaya pues sí, desagrupando y agrupando a la vez en las posiciones correctas y que así sepa de que esa agrupación pues es de una sola y no la reconozco como en este ejemplo que aquí reconozco que había tres, entonces le faltó iteraciones, pero como les decía, pues por la limitante. Pero bueno, aquí ya se puede ver que pues más o menos sí hace lo que se pedía. Aquí se puede ver otro ejemplo donde pues hace lo mismo, pero pues aquí uno se puede dar que pues tarda de 4 horas en adelante y, y le pasé pues un carro relativamente pues pequeño donde pues tarda mucho, pero sí lo va haciendo, que prácticamente eso es lo que pues se quería, ¿no? Pues si tienen alguna duda, pues háganmela saber por favor y pues que estoy pendiente de cualquier cosa. Y pues nos vemos. Y pues gracias por su atención. Y cualquier cosa, pues igual, repito, estoy pendiente. Gracias.